Pues nada, bienvenidos de nuevo a una nueva edición de Block Spain. Hoy con nosotros tenemos a Carlos Arena de R3 Corda, el responsable de desarrollo de negocio de Américas, que nos va a explicar las bondades y casos de uso y aplicación de Corda y R3 y sus escenarios productivos de blockchain. Así que, Carlos, muchas gracias por aceptar dar una charla en Block Spain y te dejo la palabra y todos los focos hacia ti. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Me gustaría que fuera interactivo. No va a estar pudiendo checar las preguntas en el chat. Por favor, vayan haciendo preguntas y ahí me vas interrumpiendo, Fernando, para responder a las mismas. Claro que sí. Mi nombre es Carlos Arena, soy mexicano, llevo trabajando en R3 casi 4 años y mi pasado fue en bancos. Entonces yo no soy una persona técnica, no vamos a hablar hoy no vamos a entrar en pantallas negras. Aún así, sí quiero resaltar los casos de uso de negocio y un poco la historia tanto de R3 como de nuestra plataforma Corda. Me voy a enfocar muchísimo más en aplicaciones maduras, en aplicaciones que estén resolviendo casos de uso específico y cómo podemos también ver que ya se empiezan a empalmar estas aplicaciones y empieza a haber un ecosistema de aplicaciones vivas y en producción. Rápidamente, y hay una... Perdones anticipados, voy a hacer ahí medio pocho, medio spanglish, pero bueno, la mayoría de todo está en español o castellano. Sin embargo, pues bueno, si se me sale ahí alguna cosa en inglés, una disculpa anticipada. Creo que es importante tener una visión de qué es R3. R3 inicia en el 2015, inicia como un consorcio de instituciones financieras que buscaban bajar el costo de hacer pruebas de concepto separadas e independientes. Entonces, lo que buscaba R3 era una especie de sandbox donde se mutualizara el costo de desarrollo de aplicaciones de blockchain y eran aplicaciones en general. Empezamos con 42 bancos, eso luego creció alrededor de 150 más o menos instituciones financieras, donde ya no eran solo bancos, eran bancos, compañías de seguros, etcétera, etcétera. Y en vez de hacer una prueba de concepto en pagos o de identidad con cada uno de esos bancos, venían varios bancos, se agrupaban, hacíamos una prueba de concepto en pagos y luego lo que se buscaba es que siguiese creciendo esa prueba de concepto a piloto o a producción, pero no tener que replicar esfuerzos en cada una de las instituciones. De ahí nos damos cuenta que las plataformas de blockchain existentes en ese momento no necesariamente atendían las necesidades de nuestros miembros, específicamente de estas grandes instituciones. Por lo tanto, es que nos fue necesario crear una nueva plataforma. La nueva plataforma se llama Corda. Es una plataforma que nace de la funcionalidad o los requisitos que nos pedían estos miembros y que no eran posible parchar o arreglar alguna de las plataformas a resolver esos casos de uso específico y a resolver esas funcionalidades en la plataforma que nos requerían este network, este ecosistema de instituciones. Corda es código abierto, sale en el 2016, vas a GitHub, bajas Corda y corres por ti solo. Tenemos una versión empresarial, esta nace en el 2018, donde le añadimos capacidades empresariales a el código abierto de Corda. Las capacidades empresariales alrededor de Corda son disaster recovery, high availability, soporte 24 horas al día, etcétera, etcétera, que fueron requisitos que a la hora que queríamos llevar la plataforma a un medio o a un ecosistema de producción, eran necesarios y eran requeridos para poder cumplir con necesidades de seguridad, de privacidad, de muchas cosas que no era posible hacerlo simplemente con la de código abierto. Por lo tanto, existe la versión Enterprise o empresarial, que cuesta, y la versión 100% gratis, que es Corda Open Source, código abierto. Puedes construir sobre Corda y estas dos son interoperables. Es simplemente que son
capacidades añadidas en la parte empresarial. ¿Qué es hoy R3? Empezamos como un consorcio. El consorcio desaparece en el momento que tenemos un producto. El producto de R3 y el solo producto de R3 es Corda y su versión empresarial de lo mismo. Aún así tenemos pues un ecosistema de alrededor de 350 instituciones. Ya no solo son bancos, vamos a hablar de telcos, de compañías de salud, se ha abierto muchísimo lo que es el espectro o el enfoque sectorial que tiene la empresa. Levantamos dinero en el 2016, levantamos $127 millones en fondeo. Esa fue la serie A y así es como nos hemos fondeado en nuestros últimos años. Somos alrededor de 320 personas. Y bueno, añadimos servicios no solo en parte de la plataforma, sino que también añadimos servicios profesionales, un poco porque nos hemos dado cuenta que desarrollar y desplegar ecosistemas es bastante difícil, por lo tanto ayudamos en el despliegue y llevar a producción estos productos. Y bueno, ya existe una comunidad. Vamos a hablar al final de cómo es que puedes comunicarte o ser parte de la comunidad en Corda. Y por último, que ya hay aplicaciones vivas, ya hay aplicaciones que están en producción, que están resolviendo o atendiendo casos de uso y que están ya transando a nivel real. ¿A qué me refiero a nivel real? Es que dejas de hacer un proceso como se hacía antes y empiezas con un nuevo proceso apalancando blockchain. ¿Okay? Es un poco el consorcio que existía, ya no existe, pero sí siguen siendo nuestros clientes. De nuevo, son bancos reguladores, compañías de seguros, exchanges, etcétera, etcétera, lo cual se ha ampliado. Compañías de consultoría o integradores que nos están ayudando, Everis en España y muchos, no solo en España, sino a nivel latinoamericano. También somos agnósticos a cómo es que se despliega Corda, puede ser en nube o puede ser on-premise, en cualquier nube. No estamos diferenciando o solo llevando Corda a una nube, sino que puedes tener agnosticity o puedes en cualquier nube o en cualquier on-prem deployment. Tienes esa flexibilidad. Y lo último son las aplicaciones. Son compañías que están creando soluciones y aplicaciones sobre Corda y R3 les da un servicio tanto de fondeo al principio cuando lo están creando. Muchos no necesitan nuestro fondeo, son empresas muchísimo más grandes que nosotros, como un Mastercard, un Reuters. Aún así, les ayudamos también a lo que es el go-to-market o a cómo llevar dichas aplicaciones a nuestra base de clientes. Luego está Corda Open Source, gratis, Corda Empresarial, la que es licenciada, y luego nuestro ecosistema de compañías que tanto crean aplicaciones sobre Corda o son usuarios de dichas aplicaciones. No tienes que ser miembro, simplemente es un cliente o no de licenciamiento de Corda Enterprise. Okay. De nuevo, párenme en cualquier momento. Como vemos aquí, creo que esta es para muchos que son técnicos, esta es una simplificación, pero creo que es importante hacerlo. Lo que sucede con blockchain, y esto me voy hacia los comienzos de todas las aplicaciones de blockchain, es que cuando tienes tus dos contrapartes, que cada una tiene que poner una transacción, ponerla en libros y luego reconciliarla, ese proceso de ida y vuelta en cada una de las instituciones toma muchísimo tiempo y es increíblemente ineficiente. Lo que sucede con Internet es que este proceso de reconciliación es un poco más rápido. Aún así, el procesamiento de cada una de las partes de cada una de las transacciones puede ser muy diferente y por eso es muy necesario que estemos reconciliando y confirmando la información entre las partes. Lo que sucede con blockchain es no necesariamente que el proceso final sea más eficiente, es simplemente que el procesamiento de la información es exactamente el mismo. El procesamiento de la información es compartido y yo tengo la verificación que la contraparte procesó la información de la misma forma que yo. Una pregunta o una opinión de muchos es ¿por qué no hacemos esto con una base de datos centralizada?
Y sí, muchos casos de uso pueden ser atendidos con una base de datos centralizada. Aún así, el procesamiento de esa información, de esa base de datos entre distintas partes, puede ser diferente. Entonces, lo que logras con blockchain es que el procesamiento de lo mismo, de esa información, aunque sea en una base de datos centralizada, tengas la verificación que tu contraparte y tú procesaron la misma información y no sea necesaria la reconciliación. Esto es dramáticamente diferente o sustancialmente diferente, y este es el gran paso que sucede con blockchain que no existía antes. Aquí es como vemos en R3, obvio nuestra visión sesgada, pero tuvimos la oportunidad de aprender de distintas blockchains que existían y de nuevo hacer un blockchain que atendía a los requisitos y a las necesidades funcionales de nuestros miembros, de nuestros clientes. Blockchains como Bitcoin y Ethereum atienden a un caso de uso y lo hacen bien, lo hacen extremadamente bien. Bueno, lo que querían hacer, y el caso de uso de ellos, era transferir valor o tener un contrato inteligente donde no hubiese una sola contraparte, un solo participante que pudiese frenar o que pudiese manejar la información, sino que iba a ser a nivel ecosistema. El problema que tiene este modelo o este diseño es que las contrapartes no pueden ser identificadas. Entonces hay temas de privacidad de la información, dado que toda la información se duplica o se comparte con todas las partes. Y también que obvio te tardas 10 minutos, 11 minutos en crear un bloque en Bitcoin. Hay cierta retraso en el procesamiento de la información. Uno, porque estás procesando muchísima información, pero también que es necesario que los distintos bloques vayan acomodándose y acumulando para lograr que haya redundancia y que no haya un solo participante en dicho ecosistema que pueda alterar la información que está ya incluida en un blockchain. La siguiente fase era crear privacidad. Hubo un requisito de yo no quiero compartir toda la información con todos mis contrapartes. Y también yo como una institución financiera, si yo soy un banco, y este nodo aquí es una compañía de armamento nuclear iraní, por poner un ejemplo, yo inmediatamente, si llego a transar con dicho nodo, yo tengo temas legales y regulatorios que me impiden no saber con quién estoy transando. Yo tengo que tener perfecta identidad de con quién estoy operando y que dicha persona o dicha entidad cumpla con requisitos regulatorios al igual que yo. Entonces, de ahí vienen nuevos blockchains que pueden ser dado forks o simplemente que le añaden privacidad. Aquí podría entrar un Quorum, un Fabric, donde tienes visibilidad o identificación de las participantes y donde tienes privacidad de cada uno de estos canales o forks. El problema aquí es que la interoperabilidad de esos canales o forks no necesariamente se da, no es fácil y uno de los temas que queríamos hacer con blockchain es que básicamente que no hubiese la necesidad de tener que reconciliar distintos silos o distintos canales o distintos blockchains. Por lo tanto, saltamos a lo que intenta hacer Corda, donde fue necesario crear un blockchain desde cero, donde tienes identidad de los participantes en cada uno de los ecosistemas y donde pueda haber transferencia de valor y de información entre distintos networks, donde no se queden en silos, sino que puedas hacer transferencias de nuevo valor o data y donde yo pueda estar trabajando en un tema de pólizas de seguro y donde tenga que hacer un pago y ese pago lo pueda yo extraer de otro network donde alguien me debía otro dinero. Entonces, la interoperabilidad entre aplicaciones de Corda es algo que es muy importante. Mucho se habla de interoperabilidad a nivel plataformas. Creo que es importante que cada una de las plataformas logre interoperabilidad de las aplicaciones en cada una de las plataformas para luego hablar más de lo que pueda ser interoperabilidad entre plataformas.
Aquí, de nuevo, una disculpa por el Spanglish. Las diferencias específicamente de Corda fue que el caso de uso o por qué se crea Corda es atendiendo a necesidades empresariales. Las mismas, más que nada, tienden a privacidad y escalabilidad. Y me voy a saltar aquí. Bueno, otra de las cosas, otro de los beneficios que tiene Corda es que en vez de crear un nuevo código, como puede ser Go o Solidity, que son nuevos, que son, la verdad, bastante buenos y en cierta forma fáciles de usar, R3 toma una decisión de utilizar Java. Entonces, Corda corre en Java y en Kotlin, principalmente, de nuevo, oyendo las necesidades de los que estaban construyendo y que querían apalancar al network o la comunidad que tenían dentro de sus organizaciones que sabían Java, tanto para que aprender o utilizar esta experiencia que ya tenían, y también para hacer que la interoperabilidad entre la aplicación en blockchain y las aplicaciones en legado o de sistemas que ya existen fuese más fácil. Esto viene de un reporte de Gartner del 2018, entonces es un poco viejo, pero creo que es importante. Aquí pueden ver pues, todos los colores y sabores que existen de distintas plataformas. La más grande es Ethereum, está acá. Esto es en el 2017, en el 2018. No he visto la del 19. Pero creo que aquí los puntos que creo que son importantes de recalcar es que en Corda, a fin de cuentas, poco se veía o no se veía. Creo que en España es algo que es común. No se conoce Corda, no se sabe de Corda. Y lo que se puede ver es, obvio, las grandes es Ethereum y lo que puede ser Hyperledger. Aquí pone Hyperledger. Podemos asumir que es Fabric, aunque hay distintos sabores de Hyperledger o distintas plataformas en Hyperledger, como Sawtooth y otras. El salto que da Corda no es necesariamente la educación. Creo que lo que ha sucedido y un factor para que esto suceda y que podemos ver que en el 2019 ha crecido es que es fácil empezar con Ethereum. Llegan los requisitos funcionales que para muchos los hace saltar de Ethereum a otras plataformas. Y cuando uno salta no solo de esas necesidades funcionales a llevarlo a producción, a hacerlo escalable, es que hemos visto un aumento muy importante de proyectos que empezaron en Ethereum, saltaron a Fabric y están cayendo en Corda a la hora de llevar a producción. En cuanto a nuestros casos de uso, nuestro enfoque, mucho dado nuestros clientes, lo que oímos a diario son necesidades de nuestros clientes, por lo tanto hay un sesgo bastante importante hacia el sector financiero y Corda ha liderado en los casos de uso en mercados de capital, en comercio exterior, en seguros y en identidad y más que nada lo que es compliance, lo que es conoce a tu cliente y lavado de dinero. Entonces, ¿qué aplicaciones existen para poder atender estos casos de uso? Pero algo que está cambiando y está cambiando rápido y creo que es muy importante y es bueno para todos, es que el sector financiero en el 2017 era 75% de todos los proyectos o las aplicaciones. Esto no es en R3, esto es Gartner y esto es lo que ellos publican. Pero de las encuestas que hacen ellos a nivel global, 75% de los proyectos nacían en el sector financiero y hoy pueden ver que es alrededor de 30% en el mercado. De ahí viene telecomunicaciones, lo que es supply chain o trazabilidad de suministros. La parte de gobierno, por ejemplo, pues que empezó bastante lento, se está acelerando. Seguros, retail, etcétera. Creo que es importante ver la diversificación de casos de uso en estos 3 últimos años. En R3 algo similar está sucediendo. Estamos actualmente trabajando en 217 aplicaciones y ya no es solo los que son del sector financiero, sino que se empieza a diversificar y ampliar estos casos de uso, aún con un sesgo importante, no es,
o sea, se puede ver. Financial Services, Digital Assets, Trade Finance, por ejemplo, lo pudieses agrupar en el sector financiero, pero se empieza a diversificar y empezamos a ver casos de uso en distintas industrias o verticales. Eso es decir lo mismo de otra forma. De nuevo, trabajando con Corda, lo que estamos ayudando es a crear aplicaciones sobre Corda. Hay ya varios logos que van a poder ustedes identificar. Pero, por ejemplo, tienes a Wells Fargo, que es un banco, pero donde ellos han creado su propia solución para transferir fondos y fondeo entre 57 instituciones legales de Wells Fargo. Entonces, crearon un stablecoin para que internamente tener reconciliación de fondeo entre distintas entidades a nivel global y donde no es necesario utilizar SWIFT para hacer dichas transferencias. Me voy a, distintas en identidad, en comercio, en salud, etcétera, etcétera, donde se han creado distintas aplicaciones. Lo que voy a hacer es que voy a resaltar algunas de las más maduras en las siguientes páginas. Tenemos este marketplace.r3.com, donde pueden identificar alrededor de 300 aplicaciones. Hay las presentaciones de las mismas y también hay la forma de contactar muchos de estos desarrolladores que están creando estas aplicaciones. De aquí me voy un poco a cada uno de los sectores. Voy a hablar del de seguros y el de comercio exterior. Son los más maduros. Aquí pueden ver un poco lo que se ha creado a nivel Corda y dónde están nuestros competidores a nivel plataforma. Honestamente, nosotros no vemos a otras plataformas de blockchain como competidores. Lo que R3 ve como el gran competidor de aplicaciones en blockchain es una base de datos normal, es seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes. Por lo tanto, aquí es más que nada cómo es que se complementan o pueden llegar a complementarse distintos esfuerzos que se están haciendo en distintas plataformas. B3I es un consorcio de reaseguradores. Restream es un consorcio de aseguradores. Y bueno, hay otros. InsureWay, por ejemplo, fue una de las primeras aplicaciones que fueron lanzadas a nivel producción, a nivel global. Y ahí es donde Maersk está reconciliando todas las pólizas de seguro de los barcos de carga, perdón. No es la carga misma, es el barco per se. Y bueno, hay otros ejemplos. Aquí paso a comercio exterior. En España, por ejemplo, es muy conocido el WeTrade específicamente. Ese, como saben, está en Fabric. Del lado de R3 hemos trabajado en distintas áreas. Uno es en Contour, voy a hablar un poco más, y también TradeIX o Marco Polo, voy a hablar un poco más en las próximas láminas, pero es en lo que es digitalización de una carta de crédito o digitalización de un Electronic Bill of Lading o un Bill of Lading. Y también cómo crear orquestaciones o cómo crear procesos donde el riesgo operacional de una aplicación lo reduces con la tecnología. Entonces, voy a hablar ahorita un poquito más al respecto. TradeZone, por ejemplo, es una compañía que hace OCR, donde extrae data de papel y donde es lo suficientemente inteligente por medio de inteligencia artificial, no solo de capturar la información, sino también de encontrar errores y también donde empiezas a tener temas de discrepancias o de riesgos, donde te levanta algo que no suena o que no se ve bien. Entonces ahí te ayuda en lo que es prevención del tanto lavado de dinero como de una transacción que no es la correcta. Y lo último que me gustaría mencionar aquí es que hemos también trabajado mucho con los sistemas legados. ¿Cuál es el back office? ¿Cuál es lo que corre hoy? Por ejemplo, los procesos de comercio exterior para muchas de estas instituciones.
Tú entras al website de ING o de Santander o el que sea, y muchos de ellos corren la solución de comercio exterior en Finastra, en CGI, en China Systems, en Intellect, en estas que están acá. Eso del lado de los bancos. Eso es el back office de los bancos. Y lo que estamos haciendo es integrando una nueva solución en blockchain a lo que es el legado, que es como ellos llevan los libros, cómo manejan el riesgo, cómo reportan el mismo, y cómo se incorpora el riesgo, por ejemplo, de Carlos hacia una compañía como Cemex, de la parte de comercio exterior, con lo que puede ser el de un préstamo directo o más interacciones que existe entre cierta institución con su contraparte. Otro de los puntos importantes es, perdón, pregunta. Sí, comentarte. Hay una pregunta para Ujú. hacerlo un poco interactivo. Hola, Ricardo pregunta, hola, ¿podría considerarse que empresas de enterprise software como SAP, Oracle o Salesforce son competencia de Corda? Me llamó la atención que ninguna de ellas parece como miembros del consorcio. La respuesta es, ha sido interesante ver con ciertas contrapartes como las que mencionas, si ven a blockchain, y no Corda, blockchain, como una competencia o como algo que va a sumarle servicios o valor a sus propias aplicaciones. No ha sido fácil interactuar con las mismas, pero por ejemplo, NetSuite es parte de Oracle. Y con NetSuite lo que estamos haciendo es que para el corporativo sea lo más fácil posible utilizar una aplicación de blockchain sin necesariamente cambiar lo que están haciendo actualmente. Entonces, NetSuite es un ERP y lo que queremos es que la interacción que exista entre el ERP de un corporativo con un banco sea utilizando los libros del corporativo y no teniendo que salir a un portal. Entonces ahí es donde empiezas a ver un poco el añadirle valor a productos o a servicios, pero donde ha evolucionado, pues, cómo ven a una aplicación de blockchain y si yo voy a perder competitividad con mis clientes. Genial, pues puedes seguir. Ok. Por último, y ahí se me fue esta, le cambiamos el nombre a Voltron, ya no es Voltron, se llama Contour, pero bueno. El punto importante aquí es que aplicaciones de blockchain por sí mismas, hoy no existe una, quitando, podríamos decir Bitcoin para lo que hace Bitcoin, pero hoy no existe una aplicación, un killer app que solucione todos los problemas y que haga, que nos force a todos a mañana subirnos a algo en blockchain. La visión que tiene R3 es que eso probablemente no suceda, pero donde sí va a suceder y donde vemos el gran valor es cuando empieces a ponerles distintas capas de distintas soluciones y donde puedan interactuar estas distintas soluciones entre sí. Ese es el killer app. El killer app no es cada una de ellas, es la composición de todas. Eso por un lado, estos son en aplicaciones en blockchain. Y lo otro es que el recrear ecosistemas ya existentes que han tomado décadas, sería iluso pensar que vamos a hacer todo nuevo con una nueva tecnología, nuevos sistemas y punto. Eso no es la realidad. La realidad es que aún tenemos que apalancarnos de muchos de los sistemas legados que han tardado décadas en crecer, han tardado décadas en llegar a las networks o a los ecosistemas que existen hoy. Por lo tanto, hay que ser interoperables con estos sistemas. Sovereign es uno de identidad digital. Esdox y Bolero son dos compañías que lo que han intentado hacer en décadas es digitalizar documentos de comercio exterior y donde tienen, no sé, miles, cientos de miles de instituciones que aceptan dichos estándares para dichos documentos electrónicos y donde lo que queremos es que los mismos sean compatibles con lo que se está creando. Aquí el último que voy a mencionar es Swift. Swift tiene 15,000 instituciones financieras a nivel global. Crear un network o un ecosistema de 15,000 instituciones nos tardaríamos varias décadas en hacerlo. Por lo tanto, hay que tener soluciones que puedan apalancar dichos ecosistemas, porque no vamos a crecer lo suficientemente rápido, aunque exista un killer app, como para poder reemplazar inmediatamente todo lo ya existente.
¿Ok? ¿No más preguntas? Seguimos. Ok. Comercio exterior. Voy a hablar de comercio exterior, voy a hablar de identidad digital, más que nada son los que me voy a enfocar y luego de ahí nos vamos un poco a abrir a preguntas y respuestas. El problema de comercio exterior el día de hoy es que no existen normas, no existe interoperabilidad, ya no digas en la parte de tecnología, sino lo que para mí es una factura, para otros no lo es. Para una factura en México pueda necesitar una firma real, pueden necesitar un sello de un contralor, de aduanas, de muchas cosas. Por lo tanto, no hay interoperabilidad existente en lo que es comercio exterior y cómo es que sucede comercio exterior. Por lo tanto, el proceso es extremadamente ineficiente, hay muchos errores, hay muchas omisiones, hay muchos casos de lavado de dinero porque se logra mal utilizar el proceso y a fin de cuentas es muy costoso lograr financiamiento. Por lo tanto, pocos tienen acceso a financiarse en comercio exterior y los chicos se quedan sin el mismo y por lo tanto no crecen y por lo tanto pues se crea este ciclo de no tener acceso a financiamiento o que sea muy costoso y por lo tanto no crezco. De nuevo le cambiamos el nombre a Contour, perdón, a Voltron. Voltron es Contour. Aquí es buscar digitalizar una carta de crédito. ¿Y cuál es el problema con las cartas de crédito? Este es qué es lo que está sucediendo en el mercado, en lo que es los distintos productos de comercio exterior. Lo que es cuenta abierta es cuando yo te presto sin tener un documento, sino que es casi bilateral, y vamos a hablar un poquito más al respecto. Pero específicamente una carta de crédito es comercio documental, donde yo te doy todos los papeles necesarios como comprador y vendedor, y donde el banco tiene la garantía que el comprador va a pagar por dicha mercancía, pero porque la mercancía ya fue creada, ya salió de mi puerto, ya llegó al otro puerto, ya pasó a aduanas y a lo mejor ya está en el almacén del comprador. Entonces, ese proceso, que es este proceso, es extremadamente burocrático, mucho papel que va y regresa, que hay errores. Si se acuerdan de ese procesamiento compartido, eso no existe el día de hoy. Cada uno tiene sus propias facturas con sus propios papeles que yo tengo que recibir un papel, meterlo a mi sistema, etcétera, etcétera. Y lo que ha sucedido es que el comercio documental ha caído y ha caído de un porcentaje de 25% en el 2000 a un 12% en el 16 y tiene una tendencia de que es tan ineficiente que va a desaparecer. Aún así, la carta de crédito sigue siendo importante y crucial en comercio exterior porque es la única forma que yo judicialmente puedo ir si no me paga el comprador, a recuperar la mercancía. ¿Ok? Entonces el riesgo de contraparte desaparece porque el riesgo está en el documento, está en la carta de crédito y yo tengo el aval necesario en dicha carta de crédito por este proceso que se tarda tanto tiempo en poder recuperar la mercancía, que no sería el caso, por ejemplo, si se va a la bancarrota el comprador, yo aún tengo título sobre la mercancía. No hago cola en un proceso de quiebra, sino que yo voy y recupero mi mercancía. Entonces, lo que estamos viendo y el caso de uso o la proyección que existe es que yo puedo cambiar de un proceso que hoy es extremadamente ineficiente, que va en caída, cómo lo hago más eficiente y cómo saco los beneficios de dicho producto para que sea más eficiente y me dé la seguridad necesaria, que es lo que me trae lo que se llama documentary trade o básicamente el tener dicho aval. Por lo tanto, si las expectativas de crecimiento de comercio exterior van a ser de 16 a 24, ¿cómo defiendo valor o área de mercado, donde esto caería de 12 a 4%, pero donde puedo recuperar esto específicamente a lo que hoy es cuenta abierta?
De ahí salgo a lo que es cuenta abierta. Cuenta abierta es un proyecto que se llama Marco Polo. Lo que es cuenta abierta es, en vez de tener este vaivén de procesos y de papeles, es que yo pongo este mismo proceso de forma electrónica y donde yo tengo los distintos hitos entre las contrapartes y donde yo le voy a prestar a un comprador más fácil si es que la mercancía de dicho comprador ya lo tiene en su almacén. Yo lo que quiero es quitarle el riesgo operacional de que el vendedor cree una computadora, que la ponga en un barco, que el barco llegue a China, que pase aduanas y que llegue a mi almacén. Entonces yo si le quito, porque hay menos chances de yo como comprador pagar si es que no me ha llegado la mercancía. Entonces le quitas el riesgo operacional, al mismo tiempo ya no es necesario en Marco Polo el tener que sacar una carta de crédito, pero de nuevo, el riesgo es de que si hay algún tema en bancarrota, si hago cola. Entonces hay ciertos beneficios de la carta de crédito, simplemente es que haces el proceso más eficiente. Voy a dar un pequeño demo ahorita, pero ahorita nos vamos a ver a lo que es, qué es lo que está haciendo un corporativo. Y como había mencionado antes, estamos integrándonos directamente a los libros de las contrapartes. Había una pregunta sobre todo de SAP y Oracle. Entonces ya estamos integrando la aplicación de Marco Polo a Oracle ERP y NetSuite ERP. El problema con SAP o SAP es que nos hemos dado cuenta que cada uno de los corporativos que tiene SAP requiere de una integración diferente. Entonces nos ha sido muy, muy difícil tener una misma integración para todos los despliegues de SAP, pero lo hemos logrado con corporativos específicos que sí lo tienen. Entonces se puede hacer, pero no tenemos en un mismo despliegue para todos los operadores o todos los usuarios de SAP. Entonces hay una de las diferencias. Dynamics es un Cloud ERP, entonces mientras sean ERPs en nube es muchísimo más fácil. Por lo tanto, Xero, Sage, NetSuite y Dynamics son muchísimo más viables y más fáciles de ejecutar. ¿Okay? Los bancos con los que empezamos ya son alrededor de 35 bancos los que están utilizando la plataforma. Y lo que buscamos es la interoperabilidad con los sistemas o los libros de los corporativos y también con otros. Y los otros son compañías de logística, compañías de seguros, que le puedan sumar servicios a esta orquestación que estamos mencionando. Ok, estos son ahora sí que productos de comercio exterior. Los que ya están listos son lo que es descuento de facturas. Y hay otros, se llama BPO y eso, la verdad es un poco especializada en temas de comercio exterior. Esto me lo salto un poco. Pero bueno, hay muchísimo más instrumentos que están en el pipeline, están en el futuro de lo que queremos hacer con Marco Polo. Y aquí voy a correr un videíto, no como demo de código, pero sí para que vean del lado del cliente qué es lo que va a suceder. Entonces, esto es como si fuese un cliente en su pantalla de NetSuite y donde ya existe en todos los usuarios de NetSuite un Working Capital, una aplicación de capital de trabajo. ¿Okay? Lo que falta es luego conectar a esta aplicación del cliente con cada uno de sus bancos y donde cada uno de los bancos están haciendo dicha integración. Entonces, esto voy a ir hablando mientras va corriendo. Entonces, aquí es donde tienen sus cuentas, los receivables o lo que la debe la gente, ¿ok? Aquí esto es un corporativo que ha vendido, que ya creó sus computadoras, ya las mandó a China, ya están en China y lo que necesitan es que le paguen lo antes posible o cómo puede ser un banco que tome el riesgo de que dicho comprador me va a pagar, pero yo necesito recibir el dinero antes. ¿Okay? Estás viendo de nuevo quiénes son los que te deben, en este caso, en este ejemplo, Circuit Cities y etcétera. ¿Quién te va debiendo? ¿Cómo te van debiendo? Si nos vamos aquí a lo que es planificar mi flujo de caja, aquí lo que viene es que tengo yo flujo positivo en octubre, pero en enero
es que voy a tener que necesito dinero. Entonces, ¿qué puedo hacer para vender a una institución esos pagos futuros que me van a hacer para yo poder financiar que tengo que pues, tener pagos en enero? Aquí también lo que es importante es que ya mi línea de crédito con el banco está aquí. Aquí tengo 200 millones de dólares o de euros de línea y yo no he utilizado nada. ¿No? Entonces, lo que viene aquí abajo. Entonces, lo que va a hacer el corporativo es, obvio, levantar ahí en enero, que es que necesito yo tener cash. Tiene que ser positivos. Necesito, para afrontar esos pagos, esos flujos fuera, necesito tener financiamiento del banco. Mientras voy moviendo los mismos a que sean positivos, es que vas viendo la línea de crédito que tengo con esa institución a que pueda cubrir. Y ahí es un poco jugar a que aunque tenga flujos positivos, aún así puedo yo sacar financiamiento adicional de ser necesario. Y aquí vamos a regresar a la primera página. Y esta es la parte importante. Si bien vimos el proceso de qué condiciones son para crear una carta de crédito, que es un proceso bastante largo, puede llegar a tomar hasta 20 días, por ejemplo. Lo que te hace el sistema es que para las condiciones específicas de una institución, te crea qué receivables, qué cuentas por cobrar, perdón, tienen las condiciones que yo como financista te otorgo para recibirlo. Puede ser que solo sean, en este caso, en libras esterlinas, que sean menor de $1 millón, que sean con ciertos contrapartes que ya están preaprobadas, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes alrededor de 200 condiciones como institución financiera y donde el sistema va a tus libros a ver cuáles cumplen con dichas condiciones y, por lo tanto, las mismas me ayudan a cubrir las necesidades de fondeo que venían de este sistema de planeación que teníamos antes. Entonces, aquí es el último paso donde salen cuáles son las cuentas por recibir que cumplen las dichas condiciones de dicha contraparte y, por lo tanto, tengo un nivel de fondeo y básicamente es la interacción que existe entre el banco y el corporativo y donde no es necesario, y ahí estoy pidiendo un quote, el precio para dicho financiamiento. Entonces, de nuevo, el banco se protege porque la misma factura no va a estar dando financiamiento a distintos clientes, 1. 2, cumplen con las condiciones específicas de mis condiciones como institución de quién y cómo quiero prestar. Y yo como institución es que puedo lograr este financiamiento de forma directa sin tener que contactar a nadie y sin tener que salir de mis libros a un website, a otro portal y luego tener que hacer la reconciliación del portal de 1 o 10 bancos con mis libros. Por lo tanto, la integración a los temas de ERPs es el gran beneficio que tienen los corporativos de empezar a utilizar esta plataforma. ¿Quiénes lo están utilizando? Pues ya, son compañías bastante grandes. Bank of America, Daimler, por ejemplo, tanto del lado corporativo como del lado de los bancos. Mencioné que eran alrededor de 35 bancos. Yéndonos al mercado hispanohablante, Bradesco es un banco latinoamericano que está utilizando es Marco Polo. Lo que es interesante aquí de mencionar es que para el Brasil, el yo prestar simplemente de la factura es demasiado riesgoso, es demasiado temprano en el proceso. Y entonces lo que estamos cambiando es la orquestación específicamente para Bradesco, es con el Bill of Lading, que es cuando yo ya mando la mercancía, no cuando saco una factura que ya alguien me debe, sino que alguien me debe, pero yo ya envié la mercancía, por lo tanto hay menos riesgo crediticio, dado que de nuevo estoy acotando el riesgo operacional de la transacción. Voy a parar un segundo aquí porque esto es lo que tengo específicamente de comercio exterior. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, en principio no hay nada. Si queréis animaros a hacer preguntas, pues tenéis el chat y el Q&A. Si no hay Ok. nada, pues sigue, sin problema. Ok.
voy a hablar un poco de identidad digital soberana. Es un tema bastante importante, es un tema bastante difícil de atender. Entonces, lo que hemos intentado hacer en R3 son dividir el problema y tratar de que distintos proveedores puedan resolver cada uno de los distintos problemas. El gran problema es, obvio, tenemos distintas identidades. Las mismas es lo que yo digo que soy. Por ejemplo, mi handle o mi nombre en Instagram o en Spotify es diferente al que tiene el banco, por ejemplo. Y soy la misma persona, puedo tener distintos logins, distintas cosas. Entonces, ¿cómo es que yo como entidad, se me fue el nombre en español, perdón, pero o sea, dividimos el problema en individuos, en personas, y luego en personas corporativas o entidades públicas. Entonces, esa es una gran diferenciación que hacemos. El lado retail, el lado de personas, con el lado de entidades físicas o empresariales. Otro de las diferencias que hacemos es el problema de identidad es cómo yo con biometría puedo identificarme o cómo es que para cumplir con ciertos procesos es que me puedo identificar. Entonces hay procesos de conocer a tu cliente y de lavado de dinero que son muy diferentes y que cada una de las instituciones pueda tener distintos modelos de cómo atender a cumplir con dichos requisitos regulatorios. Entonces es una segunda parte donde no es que yo pueda identificarme, sino que también que yo pueda cumplir y validar que las formas como me estoy identificando sean válidas y puedan ser utilizadas por terceros para cumplir con sus propios requisitos. Y una tercera que ha tenido muchísimo auge en los últimos 2-3 meses es en no necesariamente la validación de la información, sino también los atributos de la misma. ¿A qué me refiero con esto? Son más que nada certificaciones. Con el tema de COVID y con el tema de poder, por ejemplo, demostrar que un doctor tenga las suficientes certificaciones para saltar de hospital a hospital. Es algo que, de nuevo, cada uno de los hospitales, cada uno de los sectores de salud, sobre todo en Estados Unidos, donde no es uniforme, pues cada uno tiene sus propios bases de datos y sistemas y no existe una certificación que pueda ser interoperable entre distintos hospitales. Por lo tanto, es no solo identificarme yo como persona, pero también identificarme yo como con una certificación o un atributo de mi persona que sea validado por terceros. ¿Okay? Aquí un poco lo que hablamos antes, pero bueno, es el gran problema que existe de que existen distintas formas de validarlo, que la información, para yo demostrar que tengo más de 21 años, a lo mejor te tengo que mostrar mi licencia, sobre todo en Estados Unidos, es que muestra la licencia y la licencia incluye mi dirección, mi nombre y también mi día de nacimiento. Entonces, cómo hacer también inteligente la forma de validar la información y qué atributo comparto con qué contraparte. Okay, esto va a ser también un video y este es un poco más largo, entonces voy a empezar a acelerar el tema. Aquí trabajamos con Gemalto, no sé, bueno, Gemalto ya fue comprado por Thales. Esta es una compañía que es bastante importante en el sentido de que muchos de los chips de las tarjetas de crédito o de las tarjetas, por ejemplo, para entrar a tu oficina, el chip que incluye esa tarjeta, hay mucho chance de que sea Gemalto y ahora Thales quien sea el dueño del chip. Entonces, el chip mismo no es el procesamiento del chip, pero yo cómo le doy acceso o le quito acceso a que mi tarjeta de la oficina sirva hoy y no pueda servir mañana cuando me corran. Y esa administración de identidad es el producto que tiene Gemalto, que tiene hoy Thales, de administración de identidades a nivel general, y donde tienen ya mucha información y mucha experiencia en lo que es biometría y cómo ligar biometría a los documentos de identificadores. Ok, aquí voy a ir
De nuevo, aquí el caso de uso específico, y vamos a ver dos. Ese es el de cómo me puedo yo conectar a cómo puedo yo cambiar como banco. Aquí tienes el banco y la aplicación digital de cómo crear una nueva cuenta de banco para este caso, para este banco en especial. Y donde tienes ya lo que es un wallet o una cartera de identidad en un aplicativo completamente separado. Entonces aquí tienes los requisitos que me va a pedir Retail Bank, un caso de uso, y el teléfono que va a ir creando distintos atributos en su cartera de identidad. Entonces empiezas con tu teléfono. Tienes todo el tema de que te llega el texto para que sea de ida y vuelta. Empiezas a poner tu información. Pero que yo ponga información de que yo soy Ankit Kumar o que yo sea Carlos Arena, a que sea un tercero que verifique lo mismo, es un poco como lo que empiezas a sumar en cuanto a qué tan robusta es esa información. Que yo diga que sea Carlos Arena es muy diferente a que lo diga mi pasaporte o que lo diga mi licencia. Que yo diga que soy empleado de R3 es muy diferente a que lo diga yo, que lo diga directamente R3. Por lo tanto, lo que empiezas a crear en esta cartera son verificaciones de terceros que van creando los distintas pases o los distintos temas en tu información. Y perdón, estoy saltando. Entonces aquí básicamente estoy pidiendo cómo es que necesito abrir una cuenta, en este caso para este banco. Me pide mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, nacionalidad, etcétera, etcétera. Y tienes aquí un QR, básicamente para hacer más rápido la forma de pedir o solicitar dicha información en una cartera digital. Con tu teléfono le tomas y aquí es donde te va pidiendo distintos atributos de mi información para poder cumplir con los distintos requisitos de dicha institución. Ahí me faltaban algunos. Tengo, obvio, mi nombre y mi email, pero ¿cómo es que puedo yo verificar con una identificación quién soy? Entonces aquí es de nuevo donde va el tema de la tecnología ya existente en biometría. Esto nada tiene que ver con blockchain. Lo que tiene que ver con blockchain es que todo esto se quede validado en la parte de atrás. Pero bueno, tomas la foto a un pasaporte, tomas la foto en tiempo real de la persona para poder validar el pasaporte a la persona. Hay distintos temas de seguridad de abrir y cerrar los ojos, mover la cabeza, etcétera, etcétera. Y de nuevo, yo ya puedo extraerle a dicho pasaporte la información que no viene de Carlos Arena llenando la información, sino que de un pasaporte que fue extraído y que puedo yo tener la validación de la persona en ese teléfono con ese pasaporte en ese momento. De ahí mando la información de mi cartera a los requisitos del banco. Me llega una solicitud a mi celular, acepto la misma y envío la información. De nuevo, aquí para que sea compliant con GDPR, etcétera, etcétera, es que cada uno tenga, en vez de yo mandar toda la información que tengo en mi cartera a todos los nodos de un ecosistema, yo tengo la visibilidad y la habilidad de yo solo compartir con las partes que yo quiero y solo los datos que yo quiera con la contraparte que yo quiera. No solo aplica a identidad, aplica a muchos temas, pero es uno de los cambios importantes que sucede en Corda, donde no toda la información se replica con todos los nodos. En este caso aquí me falta el email, entonces voy a crear un email y voy a enviar el email. Voy a irme un poquito más rápido, aunque vamos bien de tiempo, pero bueno. Aquí básicamente es suma el email y mandamos el email. Entonces termina ahí el proceso de apertura de apertura de cuenta y de nuevo yo compartiendo la información que yo quería de mis atributos, de mi información con la contraparte y donde yo puedo tener el derecho a dicha información, a retirar dicha información, donde yo tengo el derecho a actualizar la información y que se actualicen a quienes yo les había dado acceso.
Entonces puedes dar y quitar acceso a dicha información. Y aquí un punto hacia adelante que es un poco rápido y no los vamos a saltar, pero es básicamente cómo puedo crear identificación inteligente de quién soy. Aquí esto, a fin de cuentas, es un caso de uso donde yo tengo que demostrar que tengo más de 21 años, básicamente para cumplir con regulaciones de que para yo poder hacer apuestas es que tenga que tener más de 21 años, pero donde yo, Carlos Arena, no tenga que demostrar mi fecha de nacimiento. Simplemente tengo que cumplir con que soy mayor de 21 años. Y existe la forma de hacerlo donde no comparto la información de un pasaporte, que yo no quiero mandarle toda la información a Bet2Win, pero sí donde yo tenga que cumplir, no de 21, que tengo más de 18 años, donde pueda ser validado que tengo yo más de 18 años sin necesariamente compartir la información de mi pasaporte. ¿Ok? Me voy a saltar. Ups. Ok. Bueno, aquí es un poco cómo controlo qué atributos existen de mi información y cómo puedo empezar a crear una identificación inteligente de mi identificación digital. Aquí esto no está por hablar en general. Samsung ya tiene un chip encriptado, parte del hardware de los, creo que va del S10, del modelo S10 al modelo S11. Ambos ya incluyen un enclave, una parte del hardware que fue específicamente creado para tener una cartera para criptos, pero donde van a incluir también una cartera de identidad digital, no en Corda. La mayoría de dichos avances han sido en Ethereum, pero lo que es importante es que ya exista dentro de los celulares donde grabar dicha información de forma segura. Entonces, voy a empezar ¿alguna otra pregunta? No, por ahora. Ok. Entonces, voy a empezar a hablar de algunos casos de uso también maduros y un poco lo que están haciendo empresas hispanoamericanas al respecto. Este es un proyecto que es interesante, se llama HQLAX, High Quality Liquid Asset Exchange. Básicamente, después de la crisis del 2008-2009, existen requisitos regulatorios de mis niveles de liquidez y de capital. El tema es que con la variabilidad en el mercado, los balances de los bancos suben y bajan de forma bastante grande. Y el regulador a nivel global y a nivel local me pide tener X cantidad de liquidez y X cantidad de capital, pero me es imposible saber cuál va a ser en el movimiento. Si se cae la bolsa el viernes, pues estaría yo fuera de dicha regulación. Entonces, hay mucho intercambio de lo que se llama liquid assets, que son un tipo de activos como bonos del Tesoro en Estados Unidos, que sean bastante líquidos, donde se intercambian las instituciones este colateral entre ellos y donde yo puedo cumplir con estos requisitos regulatorios transfiriendo estos securities, estos instrumentos. El problema es que yo hoy le digo a mi custodio, DTCC en Estados Unidos o Euroclear o Clearstream, etcétera, que mande mis tesoros a Fernando. Y eso no sucede hoy, va a suceder en 2 días. ¿Ok? Porque es una instrucción a mi custodio a transferir el mismo, no es de forma inmediata. Y también en 2 días van a cambiar nuevamente las cosas. Entonces, lo que hemos hecho es que la transferencia de colateral entre partes sea atómica y sea inmediata. Y aquí la parte importante es que el hacer este proyecto en la parte tecnológica nos tardamos 6 meses, a lo mejor 1 año máximo. Pero llevamos 3 años trabajando con el regulador, trabajando con el Banco Central, a que puedan, y trabajando con bufetes de abogados, a poder documentar y validar que si yo recibo un token que representa X cantidad de tesoros que están en el custodio de DTCC, en el momento que yo digitalmente reciba ese token,
esos securities que me da el token, ese instrumento que me da el token es mío. Y es mío de que si te vas a la bancarrota, no me importa. Ya están en mi control, yo lo puedo vender, lo puedo prendar, puedo tener completo control de lo mismo. Que le quita riesgo a que en el pasado yo instruía a mi custodio, se tardaba 2 días, y cuando Lehman se fue a la bancarrota, todas esas instrucciones el viernes antes de que Lehman se fue a la bancarrota el domingo, esas instrucciones de pago hicieron settlement o liquidaron el martes. Y por lo tanto el martes ya no existe Lehman y por lo tanto yo me quedo en la cola igual que todos los que estaban en la bancarrota. ¿Okay? Entonces esto parece sencillo y fue sencillo hacer la parte, no tan sencillo, pero fue más sencillo hacer la parte tecnológica. La parte judicial, la parte regulatoria, tomó mucho tiempo. Lo interesante es que esto ya está live, está vivo. Esto ya funciona y es una forma muchísimo más eficiente donde yo ya no tengo que tener una sobrecolateralización porque no sé el movimiento de mercado el viernes a cierre de año o a cierre de mes. ¿Por qué? Porque yo antes del cierre puedo transferir securities, donde voy a cumplir con mi ratio y donde no tengo que tener tanto buffer en mi balance para poder hacer lo mismo. En Chile estamos trabajando donde el tema de la custodia, el tema de firmas electrónicas y donde se mantienen documentos ejecutados de forma digital y con firmas electrónicas y cómo puedo tener custodia y transferencia de los mismos. Entonces, es utilizando un poco lo mismo o la misma idea de lo que es HQLAX, no necesariamente atendiendo niveles de capitalización de liquidez, pero sí donde yo pueda tener transferencia de instrumentos completamente digitales y que los mismos cambien de custodio entre sí. LenderCom es un proyecto que trabajamos con Finastra. Finastra es una compañía de software donde hacemos préstamos sindicados. El problema de un préstamo sindicado es que empiezas con 10 bancos que le prestan a lo mejor a Airbus, no sé, 2 billones de euros, pero donde ninguno de los bancos le puede prestar directamente a Airbus 2 billones de euros, sino que se junta un sindicado de bancos y entre ellos le prestan 2 billones de euros. De ahí, lo que hacen los bancos es que no se quedan con el riesgo completo, sino que empiezan a ellos a vender parte del riesgo y terminas con 200 o más bancos o instituciones financieras que terminan prestándole 200 o 2 billones de euros a Airbus. Entonces, el proceso de sincronizar a todas las partes, ya sea para pago de intereses, para cuando hay un evento de crédito, etcétera, etcétera, es increíblemente difícil, porque si bien es un poco más fácil con 15 instituciones, es casi imposible hacerlo con 200. Lo que buscamos hacer con LenderCom es que exista para cada uno de los préstamos sindicados una visión en tiempo real de todos los participantes en un préstamo, sobre todo durante la vida del préstamo, porque los primeros 15 es más fácil, pero se vuelven 200 en 2, 3 años y es muy, muy difícil hacer pagos de intereses o prepagos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esta sincronización sucede con este nuevo producto que se llama LenderCom, que utiliza información que ya viene en LoanIQ, para los que sepan que es donde se registra un préstamo sindicado. LenderCom es la vida de dicho préstamo sindicado en el tiempo. Itaú ha participado directamente con otras instituciones, en este caso fue con Standard Chartered, donde ambos están ya registrando sus participaciones en distintos préstamos sindicados en blockchain. ¿Okay? Puede ser utilizando LenderCom o en este caso fue una aplicación que se creó directamente desde Standard Chartered e Itaú para cubrir sus préstamos sindicados entre estas dos instituciones. Threadbo fue un proyecto específicamente de Calypso. Esto es para la confirmación de transacciones de FX y donde solo buqueas como institución transacciones que ya han sido acordadas entre las partes en vez de tener que hacer una confirmación. Normalmente se hace un día después y tienes el settlement o la liquidación de dicha transacción en 2 días. Este es un producto que hemos estado haciendo en Perú.
ha sido interesante porque aquí es la reconciliación de los que son POS o las cajas electrónicas de las tarjetas de crédito y cómo se hace la reconciliación de todas esas cajas en distintas tiendas a nivel, o sea, son miles de estos points of service con distintos bancos. Y existe este tema de reconciliación entre cada una de estas cajitas y cuánto es que es el neteo de reconciliación diaria. Y por último, ¿cuál es el futuro? Aquí les dejo con un último, que eso va más hacia las compañías, pero creo que para nosotros ha sido vital. Y es el darnos cuenta de cómo están sucediendo los cambios externos. Y si nos damos cuenta de que cada una de nuestras instituciones pues va lento por muchas cosas, por presupuestos, por COVID, pero si los cambios alrededor de nosotros van más rápido que los cambios que están sucediendo internamente, es un tema que hay que acotar y hay que ver de frente. Por ejemplo, lo que habíamos hablado de cartas de crédito, es algo que ha forzado a muchas instituciones a tener que cambiar ese proceso porque les es imposible en estos momentos poder recibir papel, porque no mandas papel, no puedes recibir papel, no les llega el papel firmado, la aduana está cerrada. Entonces yo no puedo hacer un proceso como lo hacía antes, dado que no es un proceso digital. Entonces creo que es importante para todas esas aplicaciones en blockchain el poder entender cómo es que cambia el proceso para poder hacer un caso de uso de forma más eficiente y que sea en blockchain o sea en blockchain, obvio, estamos sesgados a que sea en blockchain en R3, pero a nivel general esta transformación digital es algo que podemos apalancar y que debemos de apalancar hacia adelante. Por último, les dejo con cómo es que podemos acercarnos a la comunidad de Corda. Tenemos un public Slack, se registran solo con un email y hay una comunidad donde hacen preguntas todo el día. Ahora sí que desde el CTO hasta Mike Hearn y otros que atienden a las preguntas. Hoy día Mike Hearn responde a alguna de las preguntas. Pero donde es la comunidad donde la mayoría de las preguntas son respondidas. Entonces eso es Slack. Stack Overflow es un poco donde hay preguntas frecuentes, donde se va creando una documentación al respecto, donde hay código ejemplo y donde, de nuevo, es un poco, pues, preguntas que han sido anteriormente atendidas o respondidas, que tienen toda la documentación necesaria para poder hacerlas. Recientemente lanzamos nuestro training, nuestra capacitación de Corda. Antes pagabas, la verdad es que no pagabas tanto, pero aún así tenías que pagar por cada uno de los cursos que dábamos. Los cursos eran presenciales, movimos todo a que sea 100% virtual y 100% gratis. Entonces, training.corda.net es 100% gratis. Lo único que no es gratis es como una sección para expertos y es básicamente porque le damos soporte a la capacitación. Básicamente tienes a una persona de R3 que te vaya a ayudar específicamente con código, específicamente con dicha capacitación. Y por último, ese es mi celular aquí en Estados Unidos, pero tenemos un grupo de WhatsApp. Bueno, ya son 2 grupos porque se nos llenó el primero. Mándenme un texto, lo sumo al mismo. Y es un comercial, no, o sea, es básicamente artículos e información de R3 y de Corda. Entonces, si tienen información, es una buena forma y una forma eficiente de saber qué es lo que está sucediendo tanto en R3 como en Corda y en aplicaciones que están saliendo al mercado. Fernando, vi una pregunta. Entiendo que la bolsa de valores en Suiza está utilizando Corda para su Digital Exchange. ¿Existe algún proceso similar en el caso de IBEX? Ahora fue adquirido por el SEX. No sé. Rápidamente les puedo decir que no sé.
El tema con Suiza ha sido bastante interesante. SIX es el exchange viejo o legado. Ese es el SIX. Lo que ellos tuvieron que hacer es que los bylaws de la entidad no les daban acceso a poder hacer nuevos activos digitales. Entonces, la misma institución creó una nueva institución que se llama SDX. Entonces, tienes SIX, que es el viejo, que sería el IBEX, y ellos crearon una nueva entidad 100% controlada por SEX, SDX, y la misma es que se está enfocando a lo que son nuevos productos que van a ser 100% digitales y que en un momento va a haber interoperabilidad entre la parte legada y la parte nueva. Entonces, lo que ellos están buscando es hacer inmuebles, por ejemplo, productos que antes eran difíciles de digitalizar o de crear un instrumento financiero. Eso es lo que se está haciendo en SDX. No están necesariamente haciendo un bono o una acción. Eso sigue siendo del lado del SIX. El tema de la compra del IBEX, la verdad es que ahí se me escapa. Creo que los planes de SDX son extremadamente agresivos. No solo son para nuevos instrumentos, por ejemplo, están pensando hacer un stablecoin de franco suizo y poder tú liquidar en distintos contratos inteligentes utilizando el custodio de francos suizos que te crea un token que te lo valida SDX para yo poder, por ejemplo, liquidar una póliza de seguro en franco suizo. Sí, la parte de IBEX o BME pues, trabajan con distintas tecnologías, pero yo no soy consciente de que estén haciendo algo más allá de eso. Y la pregunta iba más también si eres consciente de que en SDX se está haciendo cosas en Corda solo o se está haciendo más cosas. ¿En IBEX específicamente? No, en SDX. No, de nuevo, son nuevos productos y nuevas, entonces han sido el tema, el hacer el stablecoin de franco suizo es algo que ya lo ha anunciado públicamente. En lo que son nuevos productos, por ejemplo, el poder hacer intercambio de claims en seguros, por ejemplo, y tener ciertos flujos que antes se hacían notas y se hacían SPVs y se hacían así, pero no había mercado, por ejemplo, en seguros, y eso ya lo están tratando de hacer. También están haciendo lo que es para comercio exterior, donde puedas juntar muchos de estos flujos futuros de comercio exterior en crear un instrumento financiero y poder canjear el mismo o transar el mismo. Vale, perfecto. Free pregunta, si comparamos Marco Polo con WeTrade, ¿qué podíamos destacar? Y la posibilidad de Marco Polo de integración de insurance, logística. La diferencia entre WeTrade y Marco Polo a nivel producto es muy parecido. Creo que el enfoque es el que es un poco diferente. WeTrade se está enfocando en pequeñas compañías que no tienen acceso a financiamiento y Marco Polo empieza con las que buscan hacer más eficiente la forma de obtener financiamiento. Entonces creo que ahí es un poco como de enfoque. Que WeTrade crezca a compañías que ya tengan financiamiento y lo hagan de forma más eficiente sería la forma que llegaría a Marco Polo, o que Marco Polo llegue a instituciones financieras, perdón, a corporativos que no tienen actualmente financiamiento y que los bancos se abran o tengan menores condiciones a instituciones que no conocen tan bien, dado que pueden acotar parte del riesgo operacional con la tecnología, validando que, por ejemplo, la mercancía salió y ya pasó a aduanas, por ejemplo. Entonces, creo que ahí sería la diferenciación. A lo mejor ambos, cuando crezcan, llegan a lo mismo, pero han empezado sus rutas de uno donde ya tienen financiamiento y otros como WeTrade, donde no necesariamente tienen financiamiento. Y bueno, en algún momento empatarán.
Lo otro también que resaltaría entre WeTrade es que WeTrade empezó en Europa y en cierta forma no es global. Está muy enfocado a tanto instituciones europeas actualmente y también los estándares y gobernanzas europeas. Marco Polo busca atender globalmente los flujos, por lo tanto los estándares y gobernanzas de qué es una factura, qué es trigo. Para mí trigo es trigo, pero bueno, si estás hablando con un especialista en trigo es que tienen 15 distintas categorías de trigo. Entonces ahí es cuando comercio exterior, lo que mencionábamos de poca interoperabilidad en la parte de producto, es que si saltas de algo local o regional como WeTrade es para Europa, a hacerlo global tiene distintos desafíos. Entonces creo que también es una parte importante de WeTrade y Marco Polo. ¿Alguna otra pregunta? Pues Fernando, creo que ahí estamos. De nuevo, mi teléfono, mi email. A ver, hay otra pregunta. ¿Contestaste la pregunta de formación? No. Vale. Pues yo no sé. Estaba hace un momento a ver. No, preguntaba que como habían dado acceso a la certificación y contenidos, si había algún contenido más que ibais a publicar nuevo de formación, etcétera. Sí, no, lo de formación, de nuevo, ya es 100% gratis. El tema de las certificaciones no es gratis, creo que cuesta $150. Lo hacemos una o dos veces al año. Lanzamos la de este año hace como un mes más o menos. Lanzamos dichos códigos y luego puedes hacer la certificación en el momento que sea, pero no está siempre abierto. Pero bueno, ahí lo anunciamos por LinkedIn, y etcétera, etcétera, para hacer específicamente la certificación. Pero para estudiar y capacitarte en Corda, todo lo que es la documentación y más que nada los webinars y hay videos, la verdad es que hemos hecho un esfuerzo muy, muy grande a que no solo sea documentación, sino que hayan códigos, ejemplos y webinars que te expliquen para poderlo hacerlo virtual y que sea self-paced o a tu paso. Genial, pues parece ser que no hay mucho más, así que por mi parte y en nombre de todos agradecerte toda la información y que nos has dado y bueno, pues tenéis las puertas abiertas de R3 para dar algún one-on-one en el futuro, lo que queráis dar y agradecerte de nuevo todo el tiempo y muchas gracias. Al contrario, les agradezco a todos y bueno, cuídense mucho y nada, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Saludos.